semana comenzó con la protesta policial, se intensificó después con los días y siguió con declaraciones encontradas ya a nivel político por el tema de la coparticipación. La pregunta es: ¿dónde queda la pandemia? ¿Dónde está la preocupación por el sistema sanitario? ¿Dónde está la preocupación por el agotamiento de los médicos? ¿Se habló en algún momento, o al menos realmente se sigue el monitoreo de provincias, por ejemplo, como Santa Fe, que registraron varios días con más de 1000 casos de repente? Porque la preocupación cuando aparecían los 1000 casos era del área metropolitana. Ahora está amesetado todo, pero bueno, aparecen nuevos focos críticos en el resto del país. Como parece que la Argentina a veces no es tan federal. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a seguir la semana que viene? ¿Cómo sigue la cuarentena? ¿Será que la política tapa la pandemia ahora? Estamos en Hoy Nos Toca con todo el equipo para analizar toda la coyuntura. Venimos hablando del conflicto que se generó en los últimos días entre nación y ciudad por el tema de la coparticipación, pero que también empieza a sentar un antecedente en aquellas provincias que tienen problemas económicos o que pueden llegar a considerar que les toca poco porcentaje de ese 61% que el Estado distribuye entre las provincias en concepto de coparticipación. Facu, ¿cuáles son esas provincias con más déficit, no? Podría decirse. Así es. Previo a la pandemia hay que entender que las provincias argentinas ya venían en un proceso de declive en sus cuentas fiscales. De hecho, mientras que en 2018 prácticamente todas lograron equilibrio fiscal, excepto 4, ese número ascendió a 10 en el 2019 y según la consultora 1816 de la provincia de Entre Ríos, hizo un análisis hace muy poquitos meses repasando cuáles son los números de las provincias en cuanto al resultado financiero fiscal, es decir, sumado el déficit primario y fiscal. Bueno, hay las que están a la cabeza, digamos, en materia de déficit, con un déficit financiero superior al 10% en sus cuentas, son Tucumán, San Luis, Jujuy, la provincia de Chubut y también, un poquito más abajo, Río Negro. Todas estas provincias, previo a la pandemia, ya tenían números en rojo y muy preocupantes, pues estamos hablando de un déficit de más del 10% en sus cuentas y obviamente la inmensa mayoría, todas estas provincias, tienen una enorme dependencia de la famosa coparticipación. Claro. A tal punto que el gobierno nacional, ya iniciada la pandemia, anunció que iba a ampliar en casi un 80% las transferencias a las provincias, claro, porque obviamente también cayó la recaudación este año, no hay que perder de vista eso. En algunos casos se desplomó un 50% en abril y mayo, y si bien empezó a recuperarse... Es otra de las cosas críticas con las que se encuentra la ciudad, ¿no? Por un lado, la quita de coparticipación, teniendo un presupuesto aprobado, contando con ese dinero, y por el otro, la caída de la recaudación y el poco movimiento que hay económico. Repetime las provincias entonces que están en rojo. Que están en rojo son a la cabeza Tucumán, San Luis, Jujuy. Llama la atención San Luis, ¿eh? Sí, pero evidentemente, ¿sabes por qué? Porque en la inmensa mayoría de las provincias en realidad destinan el grueso de sus ingresos o de la recaudación al pago de salarios. Claro. Y si bien obviamente todavía no hubo correcciones, estos son datos de 2019, en general cuando acompañando a la inflación tienen que aumentar los salarios, el costo sigue siendo muy grande para la provincia y terminan en estas situaciones de déficit. Entonces, San Luis, Tucumán, San Luis, Jujuy, Chubut y Río Negro, si querés, para completar el top 5 de las provincias con más déficit previo a la pandemia. Hay que ver cuáles son los números de este año cuando se esclarezca, digamos, la situación o aparezcan los números oficiales del año en curso. Hoy salió el decreto de Horacio Rodríguez Larreta en el que en algún punto plasma todo lo que anunció en el día de ayer, que iba a ir a la Corte Suprema, pero hubo algunos detalles, ¿no?, que se conocieron en el decreto. Nico.
Así es, Diana. Obviamente todo esto entra, me sumo a lo que decía Facu, entra en un contexto en el que no solamente le quitan con participación, sino que encima la ciudad acababa de anunciar no cobrar ingresos brutos a los locales comerciales para que puedan subsistir. Y en ese entorno cae este anuncio del gobierno presidencial y ayer ya adelantábamos acá cuáles iban a ser los argumentos con los cuales iban a ir a la Corte. Primero, el miércoles adelantamos que iban a ir a la Corte, el jueves adelantamos cuáles iban a ser los argumentos que iban a presentar. Efectivamente presentaron el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, que habla que no hay un convenio de ley de coparticipación vigente, no existe, ni siquiera desde que se declaró la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en el año 94. Le sumaron también que un detalle que se nos había pasado por alto. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires obliga a dos cosas que, una es anecdótica, el jefe de gobierno no puede renunciar. Por ejemplo, algo divino, aparece en el decreto y es verdad, fui a buscar la Constitución y dice, no, tiene prohibido renunciar el jefe de gobierno. Bien. Pero tiene la obligación también, entre sus obligaciones no es si quiero o no quiero. Horacio Rodríguez Larreta, como jefe de gobierno, tiene la obligación de recurrir a las instancias que correspondan para garantizar los recursos que son de la ciudad. Y en base a eso apuntan también lo anacrónico de la ley de 1888. Apuntaron a que había subido la coparticipación del 1,4 al 3,75, después bajado al 3,5, lo detallaron, pero que eso era por transferencias de fondos nacionales, que no se le quitaron a otras provincias, acompañando la transferencia de funciones federales, o sea, la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Nico, ¿qué hay lo que no sabíamos... Eso, cuanto a los tiempos, ¿no? Claro, lo que no sabíamos es... Hay algo que es lógico. Cuando uno agarra los antecedentes, San Luis, Santa Fe, Córdoba, del año 92 al 2014 pasaron 22 años. ¿Sí? Se tomaron su tiempo. Bueno, en este caso presenta dos novedades que hasta ayer no sabíamos. Número uno, una cautelar. Como todo el mundo sabe, una medida cautelar es algo que, si te la dan a tu favor, suspende inmediatamente el fallo judicial que vos creés que te perjudica. ¿Sí? En el caso de la Corte Suprema, en este caso, tratándose de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, la Corte Suprema actúa como si el Gobierno de la Ciudad fuera Facundo, el Estado Nacional fuera Giselle y la Corte fuera un juez común y corriente. Claro. ¿Sí? Entonces, Facundo presenta una cautelar en el juzgado para que Giselle no le saque el dinero a Facundo y la Corte, las cautelares se tienen que resolver inmediatamente. En primera instancia se resuelven en 24 horas. La Corte en este momento se la presentaron un viernes, tienen todo el fin de semana para rosquear, pensar qué es lo que van a hacer. No me imagino cómo va a ser. Creo que van a hacer esos teléfonos este fin de semana, no me quiero imaginar. Pero si la cautelar sale a favor del gobierno de la ciudad, no es que se resuelve, se suspende el decreto 750 de Alberto Fernández, mientras se resuelve la cuestión de fondo. Claro. O sea, un fallo de la Corte tiene que haber igual. Lo que hace es ganar tiempo en algún punto, ¿no? Es ganar tiempo. La estrategia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Nico, es ganar tiempo sin que le quiten la coparticipación durante toda la gestión de la Corte para expedirse al respecto. El otro punto, el nivel de agresividad de una sola línea. En una sola línea aparece un nivel de agresividad que es de aprendizaje de lo que fueron los fallos de San Luis, Santa Fe y Córdoba, que es el siguiente. No solamente reclaman la coparticipación, sino los intereses devengados actualizados al momento en que se les devuelva. A ver, es importante todo lo que nos está explicando Facundo, porque después de este decreto, el Estado Nacional tomó dimensión también de que si la justicia en algún punto le da lugar a la cautelar, no se va a hacer efectivo el traspaso o la quita del punto para pasarla a la provincia de Buenos Aires y van a tener que utilizar otra estrategia por los gastos que se comprometieron en la provincia de Buenos Aires a hacer, principalmente con el sector de la policía bonaerense. Y en algún otro punto empiezan también a ver cuáles son las estrategias con las que se vienen a encontrar, con los antecedentes que ya nos había dicho Nicolás en el día de ayer de provincias que terminaron ganando este tipo de presentaciones en la justicia. Ante esta circunstancia, el gobierno en algún punto se vio obligado hoy a responder con un tono bastante importante, agresivo, por parte del Ministerio del Interior. Giselle. Así es, salieron como a doblar la apuesta, ¿no? Después de haberle dado
un duro golpe en lo económico con la quita de fondos al jefe de gobierno porteño, pero de haberle dejado servido un escenario fenomenal en lo político para que Horacio Rodríguez Larreta Claro. se muestre como presidenciable, que es lo que hizo ayer al nacionalizar el discurso. El gobierno salió a doblar la apuesta y a cruzar justamente a la ciudad por su decisión de ir a la justicia. Lo hicieron a través de un video que fue grabado, que duró 3 minutos, arrancó 19:15, en el que el ministro Guado de Pedro intentó transformar las críticas en fortaleza. ¿Por qué? Porque lo que dijeron es, si nos dicen que este decreto simple que firmó el presidente es inconstitucional, entonces también lo es el decreto que Mauricio Macri firmó para traspasar los fondos de la policía y en las que les dio 2 puntos más de 2 puntos de coparticipación a la ciudad. Que de hecho eso era algo que mencionamos en el día de ayer. Exactamente. Sí, no, Es es el increíble cómo argumento. siguen insistiendo en el error, ¿no? Porque... Es que lo quieren transformar en fortaleza y de paso lo traen a la pelea, lo suben de nuevo Mauricio Macri, Claro. después de haberlo subido a Larreta. Bueno, también lo que dijo Guado de Pedro en ese sentido, entonces es que no, el gobierno nacional no estaba quitándole fondos de manera arbitraria a la ciudad para dárselos a la provincia, sino que estaban solucionando una injusticia, porque ahí dice Mauricio Macri, lo de Mauricio Macri también tendría que haber pasado por el Congreso, y lo hizo también de manera unilateral. O sea, lo mismo que se le critica ahora al presidente, ellos hicieron con el decreto de Mauricio Macri. Y otra cosa importante, dejaron la Entonces, puerta... como el otro lo hace mal, lo hacemos mal todos. No, Claro, bueno, Giselle, lo que dijeron es, si nos cuestionan esto, entonces lo otro también es cuestionable y no existió, digamos, no valió, Giselle. con lo cual los fondos los recuperamos y el gobierno dice, no es que se lo recupere la provincia, lo recuperamos nosotros A ver, y Nico, se lo que tengo damos. que presentar al invitado. Pero dejó la puerta abierta, y esto es importante, para sacarle más puntos de la coparticipación, porque ¿qué dijo? Esto también lo vienen diciendo. Los fondos que necesita la policía cuando se transfirió, según la cuenta de ellos, equivale a menos de 1 punto de los fondos coparticipables. Dice, y se les dio más de 2 puntos. Le están sacando ahora 1 punto y 18, con lo cual dejaron la puerta abierta para sacarles 1 punto más. Así que va a seguir Vamos la a polémica. presentar a Hilde Chiche Dualde, que es ex senadora. La comunicación es por teléfono. Chiche, buenas noches. Gracias por atendernos. No, gracias por llamarme. ¿Cómo les va? ¿Cómo analiza la pelea que se da ahora entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego de varios meses mostrarse de un trabajo en conjunto en pos de la pandemia? ¿Por qué sucede esto? Me parece absolutamente inoportuna e innecesaria, porque este es un tema, primero el de la inseguridad es un tema que teníamos que haberlo visto venir desde hace un tiempo largo, como el de todos los empleados públicos. Tendremos en breve el problema de los trabajadores de la salud, Claro. porque bueno, nuestra provincia es una provincia con muchos problemas, y este es un tema que habría que haberlo dialogado durante todos estos meses y haberle encontrado una solución que no perjudicara a nadie y que trataran de encontrar una vía que no cortara este diálogo que a todos nos tenía muy contentos, porque la verdad, ver a 2 partidos o 2 frentes de oposición encontrándose en un tema tan importante como el de la pandemia y pudiendo dialogar, nos tranquilizaba a todos los argentinos. En algún punto daba a entender que se podía gestionar a pesar de las diferencias en forma conjunta. ¿Y qué pasó que ahora se rompió? Y bueno, se rompe porque yo creo que hay un mal manejo de la situación, que hábilmente lo pone a Larreta en un lugar privilegiado, porque se toma su tiempo como corresponde y sale con un discurso muy moderado, y Alberto Fernández se pone en el centro de la escena en un problema que es netamente provincial, y que ya María Eugenia Vidal
había peleado por los puntos de coparticipación, que me parece que es el tema en el que nos tenemos que centrar. Nuestra provincia... Pero usted me dice que es 17... inoportuno, no que es injusto. No, claro. No es injusto que la provincia reclame recursos porque tiene 17 millones de habitantes en extrema pobreza y nunca vamos al fondo de la cuestión. ¿Por qué razón hay tantas provincias expulsoras de sus habitantes que vienen al conurbano bonaerense? ¿Por qué hay otras provincias que no expulsan a sus habitantes? Llámese San Luis, llámese Mendoza, llámese Córdoba. ¿Por qué razón? ¿Qué hacen esas provincias que contienen a sus habitantes? ¿Y qué hacen las otras para que la gente busque mejor calidad de vida que acá no van a encontrar? Y que se van amontonando en viviendas cada vez más difíciles de vivir y que, bueno, después vemos las tomas, después vemos la utilización de los servicios de la capital. Todo eso hay que corregirlo desde el fondo de la cuestión. Entonces nunca se toman en la Argentina las cosas desde el fondo. ¿Por qué no trabajamos sobre el tema de las economías regionales? ¿Por qué los programas de vivienda no los hacemos en las provincias del interior? ¿Los planes de educación no los hacemos en las provincias del interior? ¿Por qué no nos abocamos a ello para tratar de descomprimir la vida en el conurbano bonaerense, que es invivible? Yo no estoy en desacuerdo con las medidas que ha tomado Kicillof con respecto a mejorar la situación de la policía, porque la verdad que si bien está desprestigiada, yo no creo que toda la institución policial tenga que ser mal considerada, pero verdaderamente están en una situación horrible. Y bueno, creo que el error es no trabajar con equipos interdisciplinarios, con equipos de la capital, de las provincias, y ver de dónde surgen los recursos que no perjudiquen a nadie y que no rompan esa cosa tan bien vista por la sociedad, que podían dialogar y ponerse de acuerdo. Hoy ese vínculo está roto y verdaderamente, más allá de quien gane o no gane una elección, lo que está mostrando es la incapacidad dirigencial para poder sacar el país adelante. Sí, Nico. ¿Cómo le va, Chiche? Quería preguntarle sobre si existen mecanismos institucionales como para controlar qué es lo que hacen los intendentes o los gobernadores con los recursos asignados, dado que, bueno, es un hecho, lo han dicho todos, que la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, asiste, sobre todo ahora en el contexto de pandemia, a muchísimos habitantes de su conurbano, y cuando uno va a ver la cantidad de hospitales de conurbano se encuentra con la misma cantidad de hace 30, 40, 50 y en algunos casos 70 años. No tanto. Hay algunos que son mucho más nuevos, pero cuando uno va a determinados lugares se encuentra con que, por ejemplo, Mataderos, en el Santoyani, en el Libro de Guardia, el 70% de la gente viene por razones obvias y de cercanía y de proximidad, vienen de Villa Madero, Villa Serena y La Tablada. Pero no me cabe la menor duda. Pero hay mecanismos institucionales como para poder controlar ese tipo de gestiones de los intendentes o de los gobernadores. Claro, pero lo que usted está diciendo es una realidad de perogrullo, porque yo lo noto en Lomas de Zamora. Los que viven cerca del riachuelo, en Budge, por ejemplo, cuando van a tener sus hijos, las madres cruzan el riachuelo y van a los hospitales de la capital. Pero también tenemos los bolivianos, los paraguayos, que también vienen a la capital federal a ser atendidos en salud. Entonces, alguna vez este país que se
llenó la boca diciendo de que tenemos que tener las puertas abiertas para recibir a todos, tiene que hacer lo que hacen otros países y tiene que haber algunos mecanismos establecidos de que, bueno, tiene que haber reciprocidad en estas cosas. En la etapa nuestra hicimos varios hospitales, hoy ya están destruidos, pasaron 20 años, y habría que haber hecho mucha más cantidad. Cuando nos fuimos éramos 14 millones, ahora somos 17, y dentro de 2 o 3 años seremos 18, 19, y así sucesivamente. Entonces, la gente, aparte hay un concepto, que se lo puedo ver cómo se lo puedo resumir. Cuando una familia que vive en un barrio muy humilde de la periferia de Lomas de Zamora quiere mejor calidad educativa para su hijo, hace un esfuerzo de subirlo a un colectivo No entiendo, para mandarlo a una escuela del centro de Lomas. Voy a tratar de hacerlo por ahí un poco más claro. Si yo veo que la provincia de Formosa recibe 430% más de lo que aporta la coparticipación, ¿no hay alguna institución que tenga derecho a preguntarle al gobernador de Formosa qué hizo con ese dinero que sigue necesitando tanto? Pero claro que tiene que haber mecanismos. Y yo me acuerdo cuando ese año menos y medio que tuvimos, que logramos establecer con Chile, con el Hospital de Chile, que ellos, si nosotros le mandábamos a un enfermo o ellos nos mandaban, había una reciprocidad de pago. Fue muy poco el tiempo que estuvimos, pero tiene que acordarse las cosas, tienen que establecerse ese tipo de vínculos, pero por escrito. Claro. Y se puede hacer, no se hace como nada se hace en nuestro país, no de ahora, de siempre. Pero ¿cuál es el impedimento, Chiche, de que no se haga? No, la negligencia o el creer que por ahí puede ser mal visto por un sector de la sociedad, pero hay no sé cuál sería el término justo para aplicar, pero hay un montón de cosas que no se controlan. Nuestro país se caracteriza por falta de controles y de orden. Entonces, todo es como si. Claro. Como si le pago a los maestros, como si los maestros todos enseñan igual, como si, todo es un como si. Y entonces, bueno, funciona de cualquier manera. Chiche, seguimos con las preguntas que acá está todo el equipo queriendo preguntar. Sí. ¿Gise? ¿Cómo le va, Hilda? Sí. Berni dijo que la protesta de la policía en realidad fue un intento de desestabilización del gobierno de la provincia. La verdad que a todos, cuando vimos esas escenas, nos vino un poco a la cabeza lo que dijo su marido, Eduardo Duhalde, ¿no? De un golpe. ¿Usted cree que fue eso lo que pasó con la policía? ¿Y se refería a eso también su marido? No importa lo que se refería a mi marido, que ya lo dijo mi marido y yo no voy a hacer referencia a eso. Yo lo que creo sinceramente es que los reclamos de la policía se tendría que haber dado cuenta la policía o las autoridades policiales de que esto iba a ser, porque realmente están en muy mala situación. Y los intendentes también se daban cuenta. O sea que el que falló es Berni. No sé quién falló, pero cada departamental tiene que estar viendo que sus automotores no funcionan, que se tienen que pagar las balas, que las horas cores que encima no las pueden hacer porque casi nada funciona, entonces tienen pocas horas cores, que no tienen plata para los uniformes, que encima entró mucha policía sin preparación, que hay un sector de la policía que entró porque tuvo una posibilidad de trabajo sin preparación, con poca vocación, sino buscando una salida laboral. Hay un montón de situaciones que hay que corregir. Y esto
esto los que saben lo veían venir. Igualmente, Bueno, Chiche, esto no es solo un sí. problema de la policía, de presupuesto, a eso iba yo. No es una cuestión de No. presupuesto nada más. Es una cuestión de presupuesto, de preparación, De todo. de jerarquizar a la policía, de prepararla como corresponde, Claro. de controlar a los sectores que hoy sabemos de sobra que no todos son santos, pero que son la minoría, pero es lo que se ve, Sí. que la gente se siente desprotegida. Y que el policía que no tiene, que a lo mejor va en un auto que no puede correr a un delincuente porque no le da el coche para correrlo, prefiere mirar para otro lado. Claro. Hay millones de situaciones para resolver de fondo, ¿sí, Facu? Sí, Dualde, apelo a su capacidad de análisis con respecto a lo que acaba de suceder esta semana y justamente pensando en cómo se van a resolver los problemas estructurales de la Argentina. ¿Cree que fue simplemente un traspié este destrato por parte, si se quiere, del gobierno nacional con respecto a la ciudad de Buenos Aires? ¿O es el principio de una escalada en donde vamos a ver más divididas las aguas? Yo creo que deberían resolverlo. Yo creo que tienen que resolverlo porque si algo nos dio un poco de serenidad en el marco de la pandemia fue verlos por lo menos dialogando cordialmente. Y estamos con demasiados problemas económicos, sociales, de salud, de toda índole, como para encima tener que verlos enfrentados. Nosotros los argentinos no queremos eso, y esto no, por lo menos en lo personal, a mí me hace mucho daño, me molesta terriblemente. Yo creo que esto hay que corregirlo. En algún momento hay que mirar cuánto recibe de coparticipación cada provincia, si es justo o no es justo. Yo creo que hay que trabajar sobre estos temas, cómo logramos que las provincias dejen de ser expulsoras, y para eso hay que planificar. No puede funcionar un país sin planificación. Yo entiendo que la pandemia fue como un manto que cubrió al mundo, ¿no? Y a nuestro país le hizo mucho daño, pero nos tiene que encontrar por lo menos planificando la salida. Chiche, estamos de acuerdo que hay cuestiones de fondo que hay que resolver, que la ley de coparticipación se tiene que dar con reglas un poco más claras, que hay cuestiones de fondo para... Pero en esta situación puntual entre nación y ciudad, ¿no metió la cola, como se dice, la política? Pero totalmente, es un tema netamente político. Es político, por eso digo, si en marzo este tema se habló y después no se habló más de este tema, ¿por qué si en marzo ya se tenía la idea? ¿Por qué no se sentó un equipo a decir vamos a buscar alternativas para no sorprender a nadie? Porque pueden aparecer en la discusión, en el diálogo, en el análisis de estas situaciones, pueden aparecer muchas alternativas. Claro. Bueno, esto es lo que se hace cuando el diálogo no se interrumpe. Sí, Nico. Sí, Chiche, en base a lo que acaba de preguntarle Diana, Alberto Fernández le habría escrito también a Horacio Rodríguez Larreta diciéndole que iban a buscar mecanismos alternativos para resolver esta situación y no hizo lo mismo con Kicillof, directamente sacó el dinero de la Ciudad de Buenos Aires y se lo pasó a la provincia de Buenos Aires. ¿Esta actitud del presidente es una actitud del presidente? O sea, puntualmente. No lo sé. Ustedes me quieren preguntar si es una actitud de Cristina Exactamente, o si es del sí. presidente. Yo no lo sé, porque yo creo que el que tiene la lapicera y el presidente, aunque Cristina le haya ofrecido el cargo, él tiene que saber que él es el presidente, hacerse cargo del cargo que tiene y ocuparlo en toda la dimensión que corresponde ocuparlo. ¿Y cree que Esto es lo que yo le pido que haga. ¿Cree que lo está haciendo? A mí bueno, yo quiero que lo haga. Si ustedes tienen la duda, bueno, evacúen esa duda. Esa duda la tienen muchos argentinos. Pero, Chiche, ¿qué papel tiene Cristina en el gobierno hoy?
A ver, le reformulo entonces. ¿Qué papel tiene? ¿Cuánto poder tiene? Eso no lo sabemos, pero lo suponemos. Cristina tiene un temperamento muy especial, que no lo ha modificado nunca. Y es probable que en sus conversaciones con él, ella le sugiera. Ahora, si él verdaderamente se empodera y se reconoce como presidente de todos los argentinos, tiene todos los mecanismos para resolver, porque va a encontrar el apoyo de los argentinos. Pero no tiene territorio, no tiene tropa propia. No importa que no tenga territorio. Es el presidente de todos los argentinos. Usted tiene el territorio es la Argentina para un presidente. Claro. ¿Usted tiene contacto con alguien del gobierno nacional, Chiche? Yo comencé, la verdad, que con mucho entusiasmo. El día que vino Arroyo a mi casa a pedirme que lo ayudara con la reorganización de la red de mujeres y todo eso, y la verdad que me entusiasmé, y después, bueno, vino la pandemia y pasó todo lo que pasó, y no pude ayudarlo, la verdad no pude ayudarlo. ¿Pero no siguieron en contacto? Estuve en contacto hasta la pandemia. Después de la pandemia ya no estuve en contacto. Pero se podrían haber hecho cosas a pesar de la pandemia. Pero bueno, yo tengo tiempos que son diferentes. Yo soy de arremangarme y trabajar. Y son tiempos distintos. Chiche, le agradezco habernos atendido. Que tenga usted buenas noches. Gracias, adiós. Bueno, en algún punto plantea un escenario de lo que venimos hablando durante toda la semana, que las cuestiones de fondo no se terminan de resolver y entonces se arrastran, ¿no? Sí, se hace cada vez más grande la pelota. Obviamente, lo planteamos cuando comenzó la pandemia y empezamos a ver el problema del servicio penitenciario. Lo vimos antes, no lo queríamos ver cuando fue lo de los rugbyers, que ya nos olvidamos, que fue en enero, febrero, el crimen en Villa Gesell, que cuando fuimos a parar al penal de Dolores, resulta que el penal de Dolores tenía 120 años. Y así sucesivamente, cuando empezó la pandemia nos dimos cuenta que no había cárcel, después nos dimos cuenta que no había plata, después nos dimos cuenta que no había médicos, después nos dimos cuenta que no había camas. Aparece el hospital más grande de La Matanza con 7 camas de terapia intensiva. Una de las primeras cosas que mencionó en la entrevista recién Chiche Duhalde es justamente cómo el reclamo de los policías a nivel salarial y todo lo que tiene que enfrentar el gobernador Kicillof en distintas áreas se va a ver ahora potenciado, principalmente por parte de los médicos. En el próximo bloque me contás cómo están los médicos, cuánto cobran los médicos, qué otros datos tenés para darme. No, y cuál es el presupuesto que destina, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires a la salud. Todo esto después del corte, quédense.